proveniente de Rusia, es que un clérigo ortodoxo ha sido sentenciado a 3 años de cárcel en Rusia por expresar sus críticas sobre la guerra en Ucrania. Ahí es nada. Ahí es nada. ¿Hasta qué punto? Pues resulta que pues se produce, ¿no?, esa condena. Porque claro, una cosa es que un Estado está en guerra, y pueda decir, bueno, pues aquel que se resista a acudir a filas pues imagínate, ¿no?, pues que se le pueda poner una sanción por no acudir a filas a la guerra. No, pero se trata únicamente de ha sido sentenciado por haber expresado críticas a la guerra de Ucrania, por haber dicho que le parece inmoral haber atacado a un país en esas condiciones, ¿no? Entonces este clérigo ortodoxo, este Pope, ha sido sentenciado a 3 años de cárcel, que quiere decir que en la práctica no se puede predicar el Evangelio en una nación. No se puede predicar el Evangelio, o que la predicación del Evangelio está subsumida bajo un ideal nacionalista. Es decir, no es cierto que Dios, que exista una libertad religiosa. No es cierto, porque la libertad religiosa está subsumida pues por un nacionalismo, y entonces todo aquello que entre en colisión con ese nacionalismo pues anula la libertad religiosa, la anula automáticamente, porque el Dios es el nacionalismo y no hay más que hablar, no hay más que hablar. Y el hecho también de que en Rusia, ¿no?, pues la ortodoxia, ¿no?, esté dejando patente pues que la Iglesia ortodoxa es el gran problema que tiene la Iglesia ortodoxa, que siempre ha sido así, ¿no?, pues ha sido precisamente el estar subsumida, el estar controlada por los intereses nacionalistas. El gran riesgo, ¿no?, pues de las iglesias ortodoxas es que sean iglesias nacionales, perdiendo la libertad para predicar el Evangelio, perdiendo la frescura profética que tenemos que tener, ¿no? Entonces el nacionalismo puede llegar a anular la libertad, porque todo lo que en nombre del nacionalismo se proclama como interés nacional, entonces resulta que anula la libertad. Bueno, pues ya tenemos uno más por quien rezar. Este clérigo ortodoxo, con sus 3 años en prisión, por haber predicado sencillamente la inmoralidad de una guerra que no tiene justificación moral. Y obviamente queda patente que no existe esa libertad. Porque, a ver, señores, este hombre ha dicho eso. O sea, es un delito, ¿no? Es un delito opinar en Rusia. Es un delito opinar. Pero no vayamos tan lejos únicamente a Rusia, porque resulta que en España también, ¿no? Pues ayer hemos tenido noticia de que el gobierno de España va a aplicar la ley de memoria democrática contra 2 altos cargos de Aragón, acusándoles de que, pues en algunos mensajes enviados a redes sociales, creo entender, pues que han exaltado el franquismo. Entonces, según la ley de memoria democrática, eso es un delito. A ver, es que es increíble que exista una ley de memoria. Se puede hacer una ley de memoria, es decir, qué tipo de memoria tienes que tener tú de los hechos históricos, es algo que está regido por la ley, o sea, la ley que te obliga, ¿no? La ley te obliga a pensar en la historia de una manera determinada. Tú no puedes hacer una interpretación de la historia de otra manera, es una ley la que te obliga, ¿no? Pero bueno, se puede entrometerse en la conciencia de esta manera. O sea, es posible una intromisión mayor que esta, que incluso esté regido por ley lo que tú puedes pensar de la historia y lo que tú no puedes pensar de la historia. ¿Es posible eso? En España existió una terrible guerra civil, ¿no? Yo recuerdo de nuestros difuntos padres que si alguna cosa nos transmitieron fue la de inculcarnos que lo más horrible que puede ocurrir en una nación es que exista una guerra civil, ¿no?, entre hermanos,
en la que las familias queden divididas, algo terrible, ¿no? Una guerra civil que dividió España en dos partes, ¿no? Vamos, el 50% estaba en un lado y otro 50% estaba en el otro lado, ¿no? Un episodio que Dios nos libre de repetirlo, ¿no? Entonces resulta que los herederos de una parte de esa guerra civil llegan al gobierno y hacen una ley de memoria democrática en la que por ley, dicen qué lectura se puede tener, se debe de tener de lo que allí aconteció, y cualquiera que piense otra cosa, pues entonces está infringiendo la ley. Pero bueno, es increíble que eso pueda tener lugar. Lo que no sé, lo que te puedes imaginar es, ahora, si los otros, ¿no? Si el otro bando llegase al gobierno, entonces imagínate, ¿no?, que aplicasen la misma ley de memoria democrática en sentido inverso y dijesen, bueno, ahora los que opinen lo contrario de esto también están infringiendo un delito. O sea, sería, increíble, ¿no? Pero eso también está pasando en España. Esto pasa en España, que existe una ley de memoria democrática. Que, por cierto, la Conferencia Episcopal Española en su día ya hizo una referencia crítica a la existencia de una ley de memoria democrática. Eso es increíble, ¿no? Que a alguien se le pueda poner una multa de hasta 150.000 euros o pueda perder su trabajo, pues porque ha opinado sobre la guerra civil o sobre una cosa distinta de lo que el gobierno piensa. Bueno, es algo increíble, sorprendente que la lectura de la historia esté bajo ley, esté impuesta bajo ley. Es un liberticidio. Todos sabemos, hay un adagio que dice, ¿no? La historia es una discusión sin fin. Claro, los historiadores se ponen a discutir sobre la historia, pues obviamente con esto no estoy tampoco proponiendo un relativismo, ¿no? Pero obviamente la historia sí es cierto que es una discusión sin fin. Entonces, que venga un gobierno y entonces pues diga, por ley esta es la interpretación de la historia, y entonces el que esté fuera de esto comete un delito. Es increíble, ¿no? O sea, en Rusia, porque un clérigo se muestra en contra, ¿no?, de la invasión de Ucrania, comete un delito. En España, porque unos funcionarios, ¿no?, digan su opinión sobre la guerra civil, cometen otro delito. Pero aquí no termina la cosa. Todavía he elegido un tercer episodio de esta semana que yo creo que todavía supera los anteriores, ¿no?, que es del Reino Unido. Entonces resulta que allí un tribunal británico ha prohibido a una paciente de 19 años buscar tratamiento experimental para salvar su vida. Se trata de una joven de 19 años que tiene una enfermedad pues, en principio terminal, con muy difícil posibilidad de supervivencia. Y esta joven y su familia pues han pedido pues viajar a Canadá o a Norteamérica a participar en un ensayo clínico, pues para ver si su vida podría salvarse, ¿no? Entonces, digamos, la sanidad del Reino Unido le había ya propuesto entrar en la unidad de cuidados paliativos, preparando ya su fallecimiento, y ella ha pedido pues ir a Canadá o Norteamérica para tener allí un ensayo clínico, ¿no?, para ir ella, pagándoselo ella, Bueno, pues no se lo han permitido y ha habido una resolución del Tribunal Británico prohibiéndole salir de la nación, y por lo tanto diciendo, usted aquí se queda, aquí se muere. Pero bueno, pero que es increíble, pero ¿cómo no le pueden permitir, si ella es una ciudadana libre y quiere salir y quiere intentar si además se lo paga a ella, cómo es posible que no se le permita tal cosa? Bueno, pues esto no es algo excepcional, porque recordaréis que también en este programa hablamos de los casos de Alfie Evans, de Charlie Gars, ¿no?, de aquellos bebés con enfermedades pues fuertes a los cuales los tribunales no les permitieron sacar de sus hospitales como deseaban los padres para recibir el tratamiento en otro lugar. Recordáis que el caso de Alfie Evans, el hospital de Bambino Gesù
de Roma estuvo dispuesto a acoger a aquel niño y darle un tratamiento alternativo. Pues no, señor, viene el tribunal británico y le prohíbe a los padres que ese niño salga de Inglaterra y que se le intente salvar en otro país, y aquí se muere él como está mandado, ¿no? O sea, es increíble que un país, ¿no?, como Reino Unido, como esta Europa, ¿no?, pues esté cometiendo este liberticidio. Entonces, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Estamos siendo testigos de un liberticidio increíble en nuestra cultura, y lo que en teoría, ¿no?, era un canto a la libertad es todo lo contrario, ¿no? Lo curioso es que quienes ahora cometen el liberticidio, pues hace 20, 30 años, ¿no? Hace 20, 30 años, pues ellos se hacían adalides de aquella famosa expresión, ¿no?, que en torno a esos ideales ilustrados de la libertad, que decía: yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú pudieses seguir pensando, ¿no?, y expresándote como en libertad, ¿no? Yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando y expresándote en libertad. Ese que era, pues poco menos, ¿no?, que el leitmotiv, ¿no?, el ideal de la libertad hace 20, 30 años, se ha demostrado que era pura mentira, era una absoluta falsedad. Era reivindicar la libertad sencillamente para alcanzar el poder. Una vez que se ha alcanzado el poder, se ha acabado la libertad. Se reivindicaba la objeción de conciencia cuando todavía no se había alcanzado el poder. Alcanzado el poder, se acabó la objeción de conciencia. Y entonces ahora estamos forzando, ¿no?, la introducción de un pensamiento único, de un pensamiento único. Es increíble que esto exista, ¿no?, en el que incluso hasta los medios de comunicación mayoritarios, las grandes empresas de los medios de comunicación, funcionan como si fuesen una policía política al servicio del pensamiento único, ¿no?, para que nadie se salga, porque claro, lo lógico sería poner el grito en el cielo frente a estas violaciones de la libertad. Lo lógico sería, pues que se abriese el noticiario del mediodía, ¿no?, y se dijese: pues en Inglaterra, pues se le ha prohibido a una joven de 19 años salir fuera. No, pero nadie va a decir nada de esto, nadie va a decir nada. Sencillamente el liberticidio forma parte de esta cultura de la cancelación, en nombre de la libertad se cancela la libertad. Es curioso esto, Por eso, subrayemos, ¿no?, el liberticidio que está aconteciendo en nuestra cultura. En nombre de la libertad cancelamos la libertad. Es curioso que en este momento, en realidad, es en el seno del cristianismo en el que creemos verdaderamente en la libertad. Aquella frase, ¿no?, aparentemente revolucionaria, ¿no?: yo no pienso como tú, pero daría mi vida para que tú puedas seguir pensando y expresándote en libertad. En realidad, hoy en día, creo que la podemos pronunciar en verdad, desde los principios evangélicos y desde los principios de la doctrina social católica.